Bueno, soy Patricia Claudia Greco. Hace 43 años y meses que estoy trabajando acá. Arranqué en el año 1981, un 7 de mayo, que llovía muchísimo. Eso no lo voy a olvidar nunca, porque me empapé. Era muy temprano, hacía ya mucho que no me levantaba temprano desde que terminé el secundario, pero bueno, el sacrificio fue tremendo. Yo entré a la facultad porque mi papá en ese año, algún compañero de trabajo, porque era docente, eh, le dijo de venir a hacer unos cursos de verano acá en la facultad, y bueno, él aceptó y estaba en un grupo que estaba la doctora Casparri, y bueno, como vio que yo no tenía mucho apuro en empezar a trabajar y había decidido no estudiar, habló con la secretaria del decano de aquel tiempo, que era Cayetano Licciardo, y bueno, me llamaron un 6 de mayo, yo estaba en la casa de una amiga, que era el cumpleaños, mi mamá llama y me dice, mañana empezás a trabajar. ¿Dónde? En la Facultad de Ciencias Económicas. Y así fue que comencé y justamente estaba empezando a aprender a escribir dactilografía. A la vuelta de casa había una profesora y ella me pregunta dónde iba a trabajar y le comento en la biblioteca de Ciencias Económicas y me dijo, oh, en Siberia. Y un poco me asustó, dije, debe hacer mucho frío en ese lugar. No, bueno, después con el tiempo me enteré que un poco la biblioteca del castigo para algunas personas de la facultad, pero bueno, pero fue lindo a pesar de todo. Y bueno, y ahí empecé directamente en la biblioteca en procesos técnicos, que vendría a ser, digamos, la cocina de la biblioteca, porque ahí es donde se reciben los libros, se procesan para luego pasar a los sectores donde el alumno toma su libro, pide, bueno. Bueno, y ahí me quedé durante años y yo era como, tenía mucha rapidez con la máquina de escribir, hacía todas las fichitas de los libros. Y bueno, de a poco empecé a aprender, había en ese momento éramos nada más en procesos técnicos como 10 personas, que cada sectorcito tenía su función, hubo en un momento traductores, clasificadores, había un sector que era selección y adquisición, y bueno, yo estaba en procesos donde se repartía el trabajo con dos bibliotecarias, que una hacía las revistas y otra los libros. Y bueno, fui aprendiendo y de pasar a hacer nada más que fichitas, ahí empecé a aprender todo, de a poco la gente se fue jubilando, se fue achicando, procesos técnicos, eran como 4 o 5 oficinas y terminamos siendo luego una oficina chica y éramos 3 personas, debe ser 10 o hasta 15, solo procesos técnicos. Era mucha gente mayor que se fue jubilando y no fue ingresando gente. Y así fue con la mayoría de los sectores. O sea, de tener un montón, y aparte había muchos turnos, porque se trabajaba en aquel momento hasta las 11 de la noche, y muchas de nuestros compañeros, sobre todo los varones, eh, tenían dos trabajos. Algunos trabajaban en los bancos, en el correo, y bueno, y después venían a la biblioteca y se quedaban hasta las 11 de la noche. Tengo entendido que en algún momento hasta los domingos abría la biblioteca. Yo cuando empecé solo los sábados, eran 2 grupos de gente, turno mañana y tarde, y como yo no me interesaba hacerlo, bueno, yo era un comodín. Cuando algunos faltaban, me preguntaban, y bueno, y después eso hacía que tuviese 2 días compensatorios por estar el sábado. Que eso venía bien porque uno se juntaba días, que de hecho todavía tengo, que no los utilicé porque al tener vacaciones, artículos. Carpogliani y había un subdirector, que Nilo Sidero, que él trabajaba, no recuerdo bien, en la biblioteca del Banco Central o Nacional, no me acuerdo bien de eso. Y bueno, después
todos los sectores tenían cada uno su jefe, que también esos lugares se achicaron un poco. Y bueno, siempre hubo capacitaciones, cuando vino todo el tema de computación y todo eso, yo me enganchaba en casi todos. Y a la vez también teníamos la facilidad, los que trabajábamos en biblioteca, si queríamos hacer la carrera de bibliotecología, a mí me dieron todas las herramientas como para hacerlo, porque tuve muchas jefas que eran bibliotecarias y me daban, y Pogliani sobre todo, pero yo ya había decidido que no quería estudiar. No, sí, fue un poquito vaga. Y así que bueno, pero aprendí todo, porque de hecho, al pasar a ser 3 personas, yo ya hacía selección-adquisición, catalogaba, clasificaba, o sea, se fue yendo toda esa gente y procesos, o lo que quedó, fui haciendo todo, o sea que aprendí todo. No me acuerdo bien, pero en los años 90 tiene que haber sido. Sí, más o menos empezó ahí, que cambió todo inclusive. Yo, de hecho, una cosa sencilla para mí era que venía un libro, se catalogaba, se hacía la ficha madre, que era del autor, pero si tenía colaboradores, se hacía una por cada. O sea, escribía, todo el día estaba escribiendo. Y después eso iba a los distintos ficheros. Y cuando una jefa que tuve averiguó, había una máquina de escribir que era eléctrica, que era una de las, y que tenía memoria. Entonces yo solo hacía la ficha madre y después decía, haceme 4 o 5, y después se le ponía el descriptor como para después ponerlo en los distintos lugares alfabéticamente en el fichero. Después el fichero desapareció porque se hizo un sistema donde directamente todo lo que yo hacía en la fichita se incorporaban en la base de datos. Así que bueno, y eso bueno, después se fue evolucionando. Pero el tema fue siempre muy difícil la entrada de personal, sobre todo el que era profesional, el bibliotecario. O sea, estoy hablando exclusivamente de lo que hacíamos nosotros. Después en los otros sectores, como era atención al público, por ahí venían de otra oficina que querían venir a biblioteca, vino mucha gente contratada, y cuando empezó la digitalización necesitamos de personal que, bueno, se contrató chicos que estaban estudiando bibliotecología, eso se encargaba el actual subsecretario de biblioteca, que es bibliotecario, y él, donde trabajaba, convocó chicos y con la facultad arreglaron como para que estos niños vinieran a ayudar a hacer toda la tarea de digitalización y entrada de datos. No, justamente porque creo que además el sueldo quizás no les convenía, y aparte generalmente los bibliotecarios tienen 2 o 3 bibliotecas, o populares o de alguna institución. Pero recién en estos últimos años, te diría, creo que más o menos 15 años atrás, que algunos que otros chicos de la biblioteca comenzaron la carrera. De hecho, hoy ya tenemos 2 más. Y esta semana, no, la semana pasada, 2 chicas más de la biblioteca comienzan bibliotecología. Y otros tantos hicieron tecnicaturas que las ofrecen los chicos de la gremial. Los que más supe que están haciendo de seguridad e higiene, y algunos de administración, creo. Los que ahora están haciendo, recién hoy empiezan y no sé bien, no me pasaron los papeles, no sé bien cuál están haciendo, pero creo que empezaban hoy. Así que sí, yo creo que la última camada de chicos es como que tomaron conciencia y están encauzando, más allá de que se van a quedar quizás en biblioteca, pero tener algún conocimiento que lo pueden utilizar o no en la biblioteca o en la misma facultad, ¿no? Y algunos de ellos sí, quizás no el de seguridad e higiene, o pueden ayudar a que nos den una idea qué podemos modificar para estar mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Pero después, bueno, hay algunos lo hacen con la intención quizás el día de mañana pasarse de sector o ir a algún otro lugar, fuera de la facultad, ¿no? Por supuesto.
para mí algo totalmente desconocido lo que significaba tener conflictos gremiales, porque nada, no había vivido eso. Bueno, era raro porque era entrar a la facultad y estar toda la gente abajo con los bombos y todas esas cosas y yo como que no entendía nada. Bueno, de a poco me fueron ayornando las compañeras que ya tenían 20 años acá adentro, y es más, cuando se hacían las asambleas en medicina, me decían, dale, vení, vamos, y yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Yo no, vení que nos vamos a divertir. Yo no entendía nada, íbamos al aula magna y bueno, y ahí se armaba todo este tema que siempre era por temas salariales, que se luchaba por el escalafón, me acuerdo que yo le decía el calefón, y por el 82% móvil. Y después de unos años se logró lo del escalafón, pero lo otro quedó ahí. Entiendo que era por una cuestión salarial, que yo mucho no, temas así políticos y de salario y eso, siempre estuve muy al margen, lo reconozco, pero no me interiorice, sinceramente. Nilo Sidero se jubila, y Pogliani también luego, y después de los jefes de cada departamento que componen la biblioteca, quedó un jefe de referencias que era bibliotecario. Además había trabajado él en sus inicios, creo, como ayudante con Borges en la Biblioteca Nacional, y después él, cuando yo lo conocí, trabajaba en la biblioteca del Hipódromo, así que bueno, casi todos los hombres tenían otro trabajo. José Saturnino Vega, que uno de sus hijos trabaja en la Facultad Alejandro. Bueno, él pasó a ser el director, así que bueno, era macanudo, era divino. Y bueno, y después de él, cuando él se jubila, tomó la dirección José Benito Prol, que bueno, Marcos hoy día está más, y los hijos de Marcos. Y luego de eso, la jefa que yo tenía en procesos técnicos, Ana María Ondarra, que también tenía un montón de años aquí dentro, fue la directora. Y cuando ella se jubila, ella en realidad tuvo un problema que se cayó acá en la facultad, se rompió un brazo, y en ese tiempo, como yo era la que estaba siempre con ella, bueno, éramos pocas en procesos técnicos, yo manejaba las notas, los expedientes y todo eso, y bueno, no sé cómo fue, porque ya casi no me acuerdo cómo terminé. O sea, yo fui progresando porque de ser una empleada común y corriente, después fui jefa de división, fui progresando, digamos. Fui jefa de departamento de procesos y hoy la directora de la biblioteca. Así que bueno, y ahí estamos. Referencias tenía siempre todos los códigos, leyes, revistas. Es específico, no es como las otras, o sea, los libros que están en los otros sectores, que son de matemáticas, de impuestos, bueno, y demás. Es diferente a los otros a los otros libros, la otra bibliografía. Es más específica, tienen el boletín oficial, o sea, son cosas más puntuales. Sí, cambia, porque son ya chicos que más de grado vienen algunos, pero no, cambian en ese sentido, y también investigadores vienen. En cambio, el otro son los chicos que recién comienzan, en su mayoría, hasta que terminan, obvio, la carrera, utilizan toda la biblioteca, pero esa es la diferencia. A ver, cambió mucho nuestro público a partir que comenzaron a haber sedes. Eso hizo que notáramos una gran diferencia en el caudal de gente. Antes venías y los pasillos siempre había colas, sobre todo en circulante, que es donde el libro se lleva por 15 días.
Pero cuando vinieron las sedes, obvio, los chicos ya están desparramados. Y después, perdón, el tema me perdí. Los últimos años sí lo que estábamos notando, muchos ambos. Y eso significa que son o de odontología o medicina. Y bueno, no nos dábamos cuenta que era lo que ocurría. El tema es que en ambos lugares no tienen la amplitud horaria que tenemos nosotros en la biblioteca y además lo grande de nuestras salas y espacios para poder leer. Ellos no tienen eso. Entonces se empezaron a venir a ciencias económicas. Aparte creo que es la más linda. Y tuvimos un poco de inconveniente con nuestros alumnos, porque es lógico. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, en los sábados, que el público es diferente, los chicos venían a estudiar y algunos sacaban huesos. Estaban trabajando y lógico, los chicos de económicas decían, ¿por qué yo tengo que ver eso? Y bueno, no se les llamaba la atención, pero se les pedía que por favor intentaran no traer esos elementos esos días, no traerlos. Y después en estos últimos años se incrementó más la cantidad de chicos y tuvimos lamentablemente que dejar un pequeño espacio para ellos y que los nuestros tuvieran el mayor espacio, porque era injusto, o sea, no se les prohíbe que vengan, porque son todos como otra gente que puede venir, ¿no? Pero que tuvieran un poco de delicadeza de entender que esto es de económicas y la mayoría de los chicos son de económicas. Pero no, ahora lo entendieron, al principio hasta salieron en la tele, hubo algunos inconvenientes que se quejaban, pero bueno, no, tengo entendido que no. Sí venían de otros lugares, sí, por supuesto, pero no, de medicina y de odonto no han pedido libros, sino no, para nada. Un montón cambió, un montón. Yo me acuerdo que en los primeros años los veranos eran trágicos, porque además del calor venían tantas, pero tantas cajas de libros que nada, se llenaban las oficinas de la compra de libros. Aparte, además, antes que saliera, teníamos enfrente acá la editorial Maki, que era la mayor cantidad de libros que le comprábamos, era él. Y recuerdo que Maki, antes que saliera el libro a la calle, nos traía él 2 o 3 ejemplares de cada libro que salía. Y después, a partir de eso, cuando hacíamos la selección y adquiríamos y se hacían las compras, eran grandes realmente, y ahora casi no se compra nada. Hacemos todos los años el pedido, pero no, al margen también de que están los libros digitales, que también accedemos a eso. Una de las más importantes, lo que pide el alumno, que es el mayor consumidor. Más también intentábamos más de una vez que los docentes de la casa, con tiempo, porque para eso se hacía con antelación, que nos dijeran más o menos a partir de su currícula qué podían llegar a necesitar, a pedir a sus alumnos. Pero eso no se lograba con mucha facilidad. Y bueno, el alumno era el que nos indicaba, entonces los sectores donde iban los chicos a pedir el libro se anotaba lo que estaban pidiendo y bueno, después a partir de eso tratábamos de comprarlos con mucho esfuerzo, porque se tardaba mucho por los pasos que tenía que hacerse acá, porque tenían que ser proveedores del Estado, después iba el menor costo, se le pedía, después venían con el tiempo, se procesaban, se mandaban a los sectores y hasta que llegaba casi terminaba el cuatrimestre. Lamentablemente nunca logramos tenerlos antes del comienzo del cuatrimestre. La verdad, siempre tuvimos la predisposición con ellos que se acercaran a la biblioteca, bueno, después por mail o bueno, por todas las vías posibles, pero no, muy pocos son los que después nos mandaban y nos decían esto. No se logró eso mucho, por lo menos
de lo que yo recuerdo. No, pocas. Aparte, muchas están en línea, así que no. Las que venían siempre hasta hace no mucho eran las de la ley y el repar, que fueron las que, bueno, de hecho tuvimos acá, está de la ley. Y bueno, y ellos enseguida, cuando venía algo, venían a la biblioteca, los primeros ejemplares, después, si era necesario, se compraban más. Depende de la demanda de cada cosa, ¿no? Pero no, sea, eso sí, cambió muchísimo, todo cambió mucho. Sí, el CISBI era el que se encargaba, el CISBI es el organismo que reúne todas las bibliotecas de la UBA, que de hecho antes se iba una vez por mes los que éramos de libros y también los que hacían las cosas de revistas, y ahí se hablaba de, de cómo manejar la situación, sobre todo con las revistas, que eran las que tenían que sí o sí comprarse porque eso se actualizaba muchísimo más de lo que es el libro de texto. Así que bueno, eso también cambió mucho. Pero de hecho teníamos no sé cómo es bien, porque eso lo maneja Enzo Di Muro, el convenio con ebooks. Entonces creo que no sé si la facultad pagaba algo y nosotros podíamos acceder a ellos. Es como que él manejó más eso, pero no sé si los chicos, honestamente no lo sé, porque no estoy en contacto con ellos, si los utilizan mucho, pero todavía tenemos bastante público que quiere el libro físico. Sí. Y después, bueno, también otra cosa que tuvimos que cambiar a partir después de la pandemia con las clases virtuales fue en la sala de estudios poner bocas para que puedan enchufar sus celulares, cargar y también la compu. También tuvimos que arreglar las mesas de estudio. Antes eran con esta formita, no sé cómo se llama, como si fuera una casita de techo. Tuve que hacer modificar todas las mesas para que quedaran planas, y ahora que también los chicos vienen con el termo y el mate, pues muchos están todo el día acá. La verdad, intentamos mucho tiempo que no lo hicieran, sobre todo en la sala principal, porque es piso parquet con alfombra. Es como que no le podemos prohibir, más vale, pero que tengan la delicadeza de cuidar. Es un poco difícil con los chicos, pero bueno, tratamos de que todos estemos bien y que no haya problemas. Bueno, cuando yo entré en el segundo piso, había una escalerita que iba hacia la silenciosa, que era pequeña, pero bueno, iban ahí. Y eso con el tiempo, bueno, también perdimos ese espacio, y desapareció. Y la silenciosa es medio imposible. Cuando hay tanta cantidad de chicos, no es fácil. Y más si tienen la clase virtual, es como imposible. Así que bueno, eso se perdió. Nosotros teníamos un depósito, o sea, estamos en el primer piso y como son tan altos, teníamos como un entrepiso ahí que estaba todo lleno de libros, y debajo, en el subsuelo, estaba también otro depósito muy grande. Y en la época de un decano que vino, es como que se necesitaban más espacios de aulas y todo eso se eliminó. Y bueno, se puso en otros lugares de biblioteca, que también eso tampoco ya los tenemos, o sea, todo se fue achicando. Procesos técnicos, de hecho, éramos casi 4 oficinas y terminamos siendo una sola. Y sí, bueno, se depuraron porque también, como nunca hubo una conservación y preservación de los mismos, porque nunca se logró, se deterioraron. También hubo a veces, por el tema del edificio que es viejo, pérdidas de agua por lluvia, porque había un piso, me acuerdo, arriba, el piso de arriba que perdimos de procesos técnicos, arriba del circulante, cuando baldeaban, caía en cataratas el agua en las estanterías. O sea que siempre tuvimos pérdida de libros por esas cuestiones también, ¿no? Y deterioro, lógico. Así que bueno, se fueron haciendo bajas de libros y bueno, se achicó. Y después, como no entraron tanta cantidad de libros, todo se redujo. Pero nos acomodamos. Y sí,
Sí, pero igual también si siguiéramos comprando libros, los chicos seguirían usándolos porque creo que les gusta más tener el libro en mano, porque aparte es como que pueden tener varios libros juntos, porque a veces están trabajando en algo y requiere que vean otros autores cómo encaran el tono. Hubo una época que sí, bueno, de hecho teníamos un compañero que era bibliotecario, era hijo de una actriz argentina que era famosa en aquellos tiempos. Carlitos, no sé, tenía una visión tremenda y él siempre estaba mirando los estantes y en eso hacía así, agarraba y él ya venía a mi oficina y yo cuando lo veía sabía que había que modificar algo que él había descubierto. Y una vez agarró un libro y dentro no estaba ese libro, había un libro de cuentos, porque hubo momentos que había una demanda impresionante y se ve que lo arrancó y metió, llevó lo que él necesitaba. Bueno, cosas así, pasaron muchos capítulos y eso, pero ahora no, ahora ya no ocurren esas cosas, pero bueno, nos hemos encontrado con cosas medio cómicas. Eso se encargó Enzo Di Muro con Silvia y con una de las chicas de referencias y son los que están manejando eso y bueno, sí, aparte también ponen, bueno, yo con la parte digital y todo eso, bueno, soy cero, cosas digamos, portales y todo, son reacias. Pero tengo entendido que sí, que lo utilizan mucho y de hecho, bueno, hasta nuestros gatitos de la biblioteca han salido por todas partes y les dan los likes de nuestra biblioteca por ellos. Es increíble, pero son divinos. Son dos negritos que los cuidamos, que van a las oficinas y ya tenemos comida para ellos. Vinieron, no sé cómo fue, creo que la gente de seguridad los empezó a cuidar, los llevaron al veterinario, tienen el collarcito y todo. No, bueno, también un poco él sabe de ellos y lo cuida cuando es el fin de semana, sobre todo. Y no sé por qué, pero están más del lado de la biblioteca y un poco van al edificio nuevo. Pero, y yo, bueno, no, hoy de hecho yo lo vi en el puente que antiguamente íbamos a personal, lo vi a Lolo, que es el varoncito, y le dije, dale, vení, vamos, y él me sigue y viene, y bueno, como yo fui a saludar a Circulante, ya le tuvieron que poner comida y comió. Yo cuando me fui, él ya me estaba esperando en la otra puerta y se vino conmigo a la oficina y Luli lo mismo. Luli, de hecho, yo a veces cuando llego, en el pasillo hay un banco largo y le digo, espérate que tengo que ir al baño. Ella se sube, ahí me espera y después viene a comer a la oficina. No, son un amor. Y si no, se quedan durmiendo. Bueno, este chico Carlitos era muy especial porque él estaba, creo que venía, no me acuerdo si del Pellegrini o del Nacional, creo que venía del Pellegrini. Y él era mellizo, y había tenido un accidente porque su mamá, esta actriz que era Berta Singerman era la hermana que era, creo que era poetisa, escritora. Ella era Paulina Singerman. Y Carlitos había tenido un accidente, por lo que me contaron, en un campo de golf, parece que le pegaron en su cabeza con el palo y bueno, después él tenía una plaqueta de platino y él era como que parecía que estaba ausente, pero estaba, pero de vez en cuando le agarraban como si fuesen ataques de epilepsia, eso, pero era bibliotecario y él era el que me encontraba siempre los detalles me lo acuerdo mucho a él, y él era de hacernos frases y dibujitos a todos, y después me acuerdo de otro compañero que tenía, no sé qué profesión además tenía, qué trabajo paralelo, pero una de las cosas que hacía, que a mí me llamó la atención, él cosía los balones de fútbol que eran de cuero y le decían costuras de pelotas. Y yo, ¿qué es eso? Y eran los balones de fútbol que en aquel tiempo eran de gajos, ¿no? Y ahora es distinto todo eso. Pero muy pocos años lo vi. Después, bueno, había un señor que trabajaba en el correo,
que era muy, muy serio. Después la señorita Loviñé, que fue mi primer jefa, que le teníamos un poco de miedo. Se imponía mucho la señorita Loviñé. Parecía una abuelita, porque tenía el pelo blanco. Bueno, eran todas muy grandes. Y con ella no se permitía que vinieran hombres arriba de la oficina. No. Y que chichoneáramos y charláramos, no, eso era muy, muy seria. Y después tenía otra jefa que se llamaba Lidia Lorito. Ella era también. El tema fue que la que fue mi directora, Ana María, una vuelta estaba en un subte con su marido, no, todavía no era el marido, creo que estaban noviando y se encuentran en el subte con Lidia Lorito. Y ella le dice, al marido dice, te presento a la señorita Lorito, encantado, qué sé yo. Y después cuando se fue o bajaron de estación le dijo, ay Ana, ¿cómo le vas a decir a la mujer por el apodo Lorito? No, es que es el apellido. Ella era un personaje, era chiquitita, muy linda mujer. Tenía una vida muy especial y nos contaba sus anécdotas de los tiempos justamente de la época de Paulina Singerman, donde había un lujo con la gente de la farándula hoy. Y ella nos contaba que iban en esos autos descapotables con los amigos, y nos contaba anécdotas y después le gustaba recitar. Y a veces, cuando no estaba la señorita Loviñé, se paraba arriba de uno de los bancos, de las sillas, y nos recitaba. Y nosotros nos divertíamos. Y cuando escuchaba que venía la señorita Loviñé, estábamos todas así. Y estábamos atentas a nuestro trabajo. Y después hoy le decía al doctor, cuando veníamos por los pasillos, que nosotros cobrábamos acá. Venía Juncadela y ese día se armaba la cola en tesorería y ahí nos divertíamos porque nos encontrábamos todos de todos los sectores y era lindo, era ameno. Aparte había más reuniones porque había reuniones de delegados, de gremiales cuando pasaba algo y nos reuníamos y nos encontrábamos de otros sectores y era más. Ahora ya ni nos vemos, bueno, ya quedamos pocos de muchos años acá adentro, somos pocos ya. Vino una camada muy grande de chicos jóvenes, sí. Por suerte se va renovando. Y yo ya estoy en la última etapa. Sí, porque ya me tendría que haber jubilado a los 60. Y ya tenía ahí, ¿cuántos años? 40 años de servicio. O sea, ya sabía que me iba a exceder. Cuando tenía 50... eran los 30 años de servicio, pero no se podía por la edad. Así que bueno, ya estoy en lo último. Me enteré en su momento que, aparte de, bueno, los traductores, algunos trabajaban en las radios, aparte tenían un trabajo al respecto de eso. Hubo un sastre arriba, sí. Después había un peluquero también, y arriba teníamos mapoteca. Hubo en su momento una mapoteca. ¿Y qué más había arriba? Bueno, algunas cosas se me olvidaron. Y esta señorita Loviñé, cuando venía a fin de año, nos reunía a todos los de proceso, se armaban todas mesas y se hacía el almuerzo, digamos, o la despedida por Navidad y todo eso, porque ya empezaba la gente a faltar, se tomaba los días. Ella era muy religiosa y para ella las Navidades eran importantísimos y estar en familia. Para ella era como... Y siempre en la mesa nos dejaba un regalito a todos. Sí. Todo eso se perdió y hay aulas arriba. Como la parte que también les comentaba antes de abajo, que se hicieron aulas, que quedaron en planta baja. El tema era que venía bibliografía no sé, la mayoría en francés, había en alemán, italiano e inglés, por supuesto. Y bueno, ellos eran los que ayudaban, más que nada, a poder catalogar clasificar primero y catalogar el libro. O sea, yo llegué a ver clasificadores que uno era que éramos los más jóvenes, de aquel momento cuando yo entré éramos 3.
Éramos los benjamines del director, de Pogliani. Uno de ellos, Gustavo Pita, que era sociólogo. Después estaba un profesor que también era de la casa y creo que después estudiaba para diplomático, Berti, que también era clasificador, y después había una chica que era contadora y ellos eran los que clasificaban el libro. Y después, bueno, se fueron yendo y bueno, ya te digo, todo lo fui. Algo que para mí fue medio trágico, yo lo sentí así. O sea, obviamente ya eran mapas que habían sido, que ya no servían, porque todo fue cambiando. Y esta persona, como eran, no sé si los llegaron a ver, pero eran de tela, con papel, deteriorados todos por supuesto, y terminaban con unas maderas. Y bueno, nosotros allá arriba teníamos 2 baños, o sea, de cada lado. Unas partes de oficinas daban al patio interno y las otras hacia Córdoba. Y del lado de Córdoba estaba un baño que era grande, tenía como un antebaño y había un piletón inmenso, todo de azulejo negro. Y yo no sabía qué hacía un piletón tan grande. Y una vez pregunté y me dijeron que ahí antiguamente, cuando esto fue medicina, era la sala de disección y ahí es donde lavaban los cadáveres. Así que bueno, impresionaba un poco el piletón, era grande. Y esta jefa le sacaba las maderas a los mapas y yo cuando vi eso me dio cosita, no me gustaba ver eso. Y bueno, de a poco los metía en el piletón, le sacaba el papel, dejaba la tela después se secaba, las cortaba en pedazos y eso para ella era industrializar la miseria. Y limpiaba los escritorios o los zapatos, y hacía esas cosas que a mí mucho no me gustaban, pero bueno, era la jefa. Y como eso ya no se le daba importancia, no sé cuándo eran nuevos esos mapas, qué función cumplían, cómo los utilizaban en biblioteca, no tengo idea. De estos estaban, la verdad, uno los veía, estaban despegados, lo que se tiró y mucho, que también, yo creo que me llegué a llevar uno que se lo di a mi papá, porque mi papá, bueno, era de tener libros a patadas en mi casa, de hecho todavía tengo, por ser docente había de todo. Y me acuerdo que le llegué a llevar esos diarios que eran de antes, también los tiraron. Sí, yo llegué a rescatar uno que se lo llevé a mi papá, pero cosas que, bueno, uno no podía intervenir, ¿no? Bueno, que pasé prácticamente toda mi vida, desde los 20 hasta el día de la fecha que tengo 63, y bueno, aprendí muchas cosas de otros, escuchando las anécdotas, o sea, me enriquecí de muchas de esas cosas, y bueno, y creo que por mis méritos fui avanzando y escalonando acá adentro y hasta llegar al lugar que impensado, porque no era mi objetivo ser la directora de la biblioteca. Fueron las circunstancias del momento que yo esté en este lugar y agradecida porque, bueno, tuve muchas posibilidades, me las dieron también, no las quise tomar, pero bueno, bien. Así que bueno, así fue todo. Pero estoy tranquila porque creo que a pesar de no ser bibliotecaria, intenté hacerlo mejor para la biblioteca y para mis compañeros, ¿no? Por supuesto, siempre estuve atenta a todo.